Y tras la presentación del proyecto que despenaliza el aborto en 3 circunstancias, el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, anunció que los parlamentarios de su colectividad van a votar en conciencia. En tanto, desde el PS, su timonel puntualizó que votar en conciencia también significa respetar el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Vamos a conversar de este tema, este debate que empieza a tomar forma. Ya nos acompaña en Mañana en Directo el senador de la DC, Jorge Pizarro. Gracias por estar con nosotros, senador. Hola, senador. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias. Senador, ¿cómo toma este inicio, cómo analiza usted el inicio del debate dentro de la nueva mayoría respecto a este proyecto que al parecer va a marcar diferencias dentro del conglomerado bien importante? Ya se nota. Hay diferencias. Y esas diferencias las conversamos ya hace 3 años, la discusión que se hizo en el Senado, y también las conversamos cuando se habló del programa de gobierno. Esa es la razón por la cual en el programa de gobierno lo que se plantea claramente es que se va a posibilitar el debate para despenalizar el aborto en 3 situaciones de excepción. Y eso es, nada más que eso es lo que establece el programa. Posibilitar el debate, y el debate tiene que hacerse con altura de miras, tiene que hacerse en la instancia que corresponde. En este caso entiendo que van a entrar por la Cámara de Diputados, y ahí cada diputado, cada senador posteriormente se irá formando su propia opinión. ¿Y qué significa ese que haya estado en el programa? ¿Qué significa para usted, o cómo lo interpreta usted como demócrata cristiano, que haya estado en el programa? ¿Los obliga a algo? Lo que le estoy diciendo, el programa dice que se va a posibilitar el debate, cada cual vota en conciencia. Que el presidente PS lo interpreta de otra forma, por eso es que está equivocado el diputado Andrade, porque a mí me llama mucho la atención, porque se presta como para pensar que aquí no hay discernimiento, no hay convicción. Y lo que queremos justamente es que exista un debate con altura de mira, sin descalificaciones, sin caer en caricatura, porque yo recomiendo que se le haga un seguimiento a lo que fue el debate que tuvimos hace 3 años atrás en el Senado. Partimos de una manera muy parecida, muy similar, y sin embargo cuando uno empieza a conocer los antecedentes, recibe las opiniones del mundo científico, de la salud, de los teólogos, de la gente que ha sido víctima de violaciones, por ejemplo, los efectos que esto tiene, las situaciones concretas que se producen, en realidad uno empieza a pensar de manera bien distinta cómo inició ese proceso. De manera que yo lo primero que pediría a todos es que en esto seamos serios y hagamos el debate como corresponde. No andemos dándole órdenes a nadie, ni exigiendo lealtades que nadie las está pidiendo, porque no corresponde. Senador, usted dice que el diputado está equivocado. El diputado Andrade probablemente, imagino que si yo le preguntara a él diría que usted está equivocado. Quizá la manera de zanjarlo sería como recurrir al programa y ver qué dice. Sí, así es. Y el programa entonces, si me lo recuerda, ¿qué dice? Dice que se va a discutir. Dice exactamente que el gobierno posibilitará el debate mediante una propuesta que establece 3 causales excepcionalísimas de aborto terapéutico. Ahora, el riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto comprobado científicamente y la violación bajo ciertas circunstancias. Me parece, senador, que en este caso puntual y dadas las características de lo que estamos hablando, hay algo un poco distinto respecto a las otras reformas que planteaba o los otros cambios que plantea la presidenta. Me explico. Cuando ella dice vamos a discutir la reforma educacional en su programa, efectivamente llama a discutirla, había ciertas directrices, ¿no?, en el programa, pero luego se discuten y ahí está el discernimiento al que usted hace mención. No es que se vote en bloque. Son distintas, porque la propuesta programática en el caso laboral, en el caso de la reforma tributaria, en el caso de la reforma educacional, en el programa de gobierno hay una propuesta concreta, que es la que nos compromete a todos. Y esa es la razón por la cual en cada uno de estos procesos finalmente hemos votado todos como corresponde, después de un proceso de mejoramiento, por supuesto, de la propuesta que se hace. En este caso es distinto, porque tuvimos un largo debate al interior de los partidos de la nueva mayoría cuando se hizo esta propuesta programática. Y algunos decían que derechamente tenía que estar establecido en el programa que se iba a apoyar. Nosotros dijimos que no estamos dispuestos a que cada persona se vea violentado en su conciencia, o cada diputado o senador, y dijimos que sí estábamos dispuestos al debate, como lo hemos hecho. Por eso es que nosotros planteamos que a lo mejor era conveniente que el gobierno, para evitar esta presión absurda en que cae, por ejemplo, un presidente de partido, que lo encuentro fuera de lugar, completamente, absolutamente fuera de lugar. Nosotros decíamos patrocine algunas de las mociones que hay. Pero como hay tantas mociones, de tantos diputados y de tantos senadores, entonces el gobierno dijo, mire, las 3 situaciones excepcionales están claras,
posibilitamos el debate. Y eso es lo que vamos a hacer. Senador, ¿y usted cuál es su posición respecto a este proyecto en particular? ¿Cómo votaría usted o por dónde gustaría que se legislara? Yo ya voté hace 3 años atrás, como te contaba, en el Senado. No es fácil la decisión, ¿eh? Creo que lo que ocurre a diario con las madres que se ven en riesgo de su vida es lo más sencillo de entender y por lo tanto formarse una convicción de que se debe despenalizar el aborto. Y es lo que sucede a diario. Hoy día venía escuchando en una radio al propio rector Sánchez, que es lo que se hace en las clínicas de la Universidad Católica, que ha generado tanta polémica. Y por lo tanto, más allá de lo razonable. Son las otras 2 hipótesis. Entonces, en esa yo voté a favor de la despenalización. En el caso de la inviabilidad absoluta del feto y comprobada científicamente, ya es más complicado, porque ahí depende mucho de la opinión, la decisión que tome la madre. Pero no es una obligación. No es una obligación. Es una opción que ella tendría si es que su deseo por eso le digo que depende mucho de la decisión, porque hay madres que dicen, no, yo quiero que me acompañe hasta el término del embarazo y ya sé que van a ser muertos porque está muerto y no tiene ninguna posibilidad, pero quiero que me acompañe. Y hay otras que dicen, no, para mí se me genera una situación tan dramática o psicológicamente tan compleja que prefiero que se haga un aborto terapéutico. En ese segundo caso yo también voté a favor. Reconozco que lo que más me costó fue el tema de la violación. Hasta el día de hoy yo no sé qué voy a votar todavía, a pesar de que ya tuve un voto hace tiempo atrás, porque son casos y casos, son situaciones y situaciones. Ahora lo que seguramente va a estar más en el debate es el tiempo en el cual puede producírsela, claro, porque es cierto el argumento que se da de que las violaciones sistemáticas que se producen en situaciones familiares, internas o en hogares mal conformados, donde hay abusos de padres, de tíos o de la pareja, de la mamá, de la niñita, qué sé yo, que son menores de edad, que normalmente se demoran mucho en descubrirse y hay una situación ahí de hecho que es muy fuerte, es muy violenta. Entonces creo que ese va a ser el tema más discutido y más sensible. Ahora, senador, me llama la atención, lo escucha usted hablar de esto pausadamente, complicado. Dice, a mí me costó mucho y describe cómo se enfrentó usted a estas 3 hipótesis como complicado. Sí. Y sin embargo, desde la oposición lo que han dicho es que esto es un caballo de Troya, porque en el fondo lo que ustedes quieren hacer es despenalizar el aborto a secas. No, en eso, la democracia cristiana en eso tiene una postura absolutamente clara. Nosotros defendemos el derecho a la vida, entendemos estas situaciones de excepción porque son las que se producen y esa es la razón por la cual la estamos discutiendo. Hay otros que sí quieren que el tema del aborto sea una decisión de cada mujer que se encuentra embarazada y es decisión de ella, y ese es otro concepto. Nosotros con eso no estamos. Así de claro. Senador, Andrés Chadwick decía quizás aquí un buen inicio para la discusión es definir cuándo comienza la vida. ¿Cree que ese debe ser un debate que deba darse en una instancia formal para tener una decisión base, digamos, que dé un piso a la siguiente discusión? Eso es lo que más analizamos en el debate anterior. Es bien impresionante porque uno se encuentra con gente que científicamente o desde el punto de vista teológico te da opiniones o versiones que son absolutamente atendibles. Y entonces uno ahí es donde empieza a decirse, chuta, voy a tener que tomar yo esta decisión y ni siquiera entre ellos tienen un acuerdo. Es que justamente, probablemente sean ellos los que tengan, ustedes los legisladores, porque a pesar de que hay, usted lo dice, gente que va con opiniones o con hipótesis súper atendibles, no están todos de acuerdo. Así es, por eso es que el tema es opinable y por eso es que no se puede obligar a nadie. Por eso es que es absurdo cuando alguien viene a decir aquí hay una orden de partido, una orden, si no está en contra. Es lo más estúpido que he escuchado, para ser franco. Ahora viendo... y considerando a mi amigo Osvaldo un hombre inteligente. Senador, y entendiendo que no se puede obligar nunca a nadie y que este es un tema valórico, ¿qué pasa una vez que se apruebe la ley? En el caso, en la hipótesis de que se apruebe como la conocemos, ¿tendrían derecho, por ejemplo, la red UC a decidir que ellos no van a realizar estos abortos en estos 3 casos excepcionalísimos, como usted lo Como decía? te decía, recién escuché al rector Sánchez en la radio cuando veníamos para acá y parece que se produjo un temblor que yo no escuché, sí, porque venía en la camioneta. Y él decía, mire, nosotros atención vamos a dar. Por supuesto, porque la atención de emergencia se va a dar. Ahora, si viene alguien donde no hay ningún problema, ni un riesgo, y está con un embarazo y dice, mire, yo quiero que me hagan un aborto, le van a decir, sí, mire,
la vamos a derivar a un centro donde sí puedan hacer esa operación. ¿Incluso cuando haya riesgo de la madre? No, pues cuando hay riesgo de la madre... riesgo inminente no es lo mismo que riesgo en lo avanzado. Claro, en eso él dice que la atención se da, y de hecho se da actualmente en la Católica. Lo otro que te iba a comentar es que lo que él plantea no es que la institución sea la que pone objeción de conciencia, son los médicos, las personas. Y bueno, y cada cual sabe dónde le aprieta el zapato y qué es lo que está dispuesto y qué es lo que no. ¿Y qué pasaría con aquel médico que no tiene objeción de conciencia y que sin embargo trabaja en la Universidad Católica? Bueno, operará como corresponde, de acuerdo a su conciencia. ¿Pero que tendrían que irse a trabajar a otro lugar? No, yo creo que eso no es una frase, no se la escuché ahora por lo menos, me da la impresión de que... ¿Se arrepintió? No sé si se habrá arrepentido, pero se ha aclarado un poco, ojalá. Senador, quería preguntarle respecto a otro tema, y tiene que ver con los viajes que están realizando algunos parlamentarios a zonas que no son las de su distrito, ¿no? Incluyendo el diputado Gabriel Silver, quien con cargo a los gastos que puede realizar siendo parlamentario, con gasto del Congreso, ha realizado una serie de viajes, por ejemplo, a Arica, al igual que el caso de Gustavo Asbun, a la zona de la Araucanía, o Patricio Melero también, en lo que se entiende o se lee como pre-campaña con miras al 2017, ¿no? Pre-campaña con platas públicas. Y claro, pre-campaña con aspiraciones senatoriales, además. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de viaje que se pueden entender perfectamente como pre-campañas? A ver, distingamos las cosas, porque nosotros somos diputados y senadores de la República, de todo el país. Y por lo tanto nuestra función es todo el territorio nacional y en las misiones oficiales que podamos tener al extranjero. Y por lo tanto nosotros nos podemos desplazar por todo el país. Senador. Los temas que vemos y las leyes que hacemos son para todo el país. En el caso de la Cámara de Diputados, ellos tienen también, además, una función fiscalizadora. Eso no está en discusión. Lo que ustedes me están planteando es otra cosa. Es que si alguien quiere hacer campaña, puede hacer uso de esto forzando, torciéndole el espíritu a la... Así se entiende. A la norma. Pero es que quiero dejar claro lo otro, porque a nosotros nos invitan de todas partes. Algunos casos, por ejemplo, tienen que ver con nuestra función, otros tienen que ver con la representación, otros tienen que ver con los temas políticos, otros tienen que ver con... Y no es noticia, pues, senador, lo que es noticia es cuando sabemos que alguien quiere ser candidato en el norte y fíjese que va siempre entonces ahí es donde yo sostengo que es mejor que se explicite y se separe las cosas. Y pero más que explicitarse y separarse, ¿no debería haber algún tipo de sanción cuando aparece claramente cuando digo que se explicite y se separen las cosas, entonces no hay que hacer uso de esos recursos para una actividad que es preparatoria de una campaña a título personal. ¿Es incorrecto lo que está haciendo el diputado Silver? No creo que sea incorrecto, pero se puede ver mal presentado, porque no sé exactamente cuánto ha ido, a qué es lo que ha ido, no conozco el detalle. Son varios viajes utilizando precisamente recursos del Congreso, y es eso quizás lo que se cuestiona, ¿no? Si fuera con plata de su bolsillo en una representación... Por eso le digo que depende a qué es lo que se vaya. Yo estuve en encuentros con concejales, invitados por la Asociación Chilena de Municipios, fuera de mi región, y voy con gusto, y voy a hablar con ellos los temas locales, de descentralización y qué sé yo. Y aprovecho a hacer política como corresponde, porque es parte de mi actividad también como senador, y conocer lo que está pasando en la zona, el tema de la contaminación en Antofagasta, por ejemplo, que es un tema que se va a transformar en un problema nacional, los temas de sequías que estabas hablando tú acá. Sí. Hay una sequía, no en la quinta región, en la cuarta región nosotros tenemos una sequía horrible que lleva 10 años. Tuvimos la semana pasada reuniones con todos los agricultores de la provincia de Limarí y del resto de la región, y la situación es dramática porque hemos perdido las cosechas, la gente está endeudada, no hay una política de la banca privada de apoyo que permita flexibilizar esos créditos para que se pueda continuar, porque no se nos puede morir la agricultura tampoco. Así es que todas esas medidas uno las tiene que ir planteando, y eso se hace en todo el país. Lamentablemente estamos en una situación crítica en unas 7 u 8 regiones, incluyendo las del sur. Bien, senador, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile. ¿Se va de vacaciones? Todavía no. Bueno, felices vacaciones cuando lleguen. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao. Chao, senador.